Cuando vi el pendrive en su mano, supe que lo había encontrado. No hizo falta que dijera una sola palabra, su expresión lo gritaba todo. Él nunca revisaba mis cosas. Ni mi bolso ni mi escritorio y mucho menos esa pequeña caja donde guardábamos cables, memorias antiguas y adaptadores. Pero ahí estaba él sentado en silencio junto a la mesa del comedor, girando entre sus dedos ese dispositivo insignificante. Me quedé de pie en el umbral, con las llaves aún en la mano, mientras el frío del exterior me subía por la espalda. No me preguntó nada. No levantó la voz. Solo me miró. Esa mirada me atravesó como cuchillo caliente, porque entendí que ya no tenía sentido mentir. Que ya no había vuelta atrás. Que todo lo que había tratado de esconder durante semanas, estaba ahora frente a él, grabado, archivado, irrefutable. Él sabía. O al menos había visto lo suficiente como para dejar de ser él mismo. Supe en ese instante que había perdido mucho más que la calma. Y sin embargo lo que más me dolía no era el miedo a ser descubierta. Era que él viera cómo poco a poco dejé de pertenecerle. Porque sí, cometí un error. Uno que cambió mi forma de verme, de desear, de respirar. Pero antes de contarles qué había en ese pendrive, déjenme llevarlos al principio. A ese momento en que aún podía convencerme de que nada estaba pasando. Y por favor, antes de que les confiese la verdad que tanto escondí, escriban en los comentarios desde qué ciudad ven este vídeo y díganme, ¿alguna vez se sintieron culpables por algo que parecía inocente, hasta que dejó de serlo? El sonido de la cafetera fue lo primero que escuché esa mañana. No la alarma, no los pájaros en el jardín, sino el burbujeo metálico y constante de la cafetera italiana que él había dejado encendida mientras se duchaba. Caminé descalza por el pasillo frío, envolviéndome con la bata de algodón que aún conservaba su aroma. Me miré en el espejo del pasillo y me vi mayor que nunca. No por las arrugas ni por el cabello rebelde que se me escapaba del moño, sino por esa expresión cansada que últimamente no lograba borrar. La misma que él nunca notaba. Durante años habíamos compartido silencios largos en la cocina. No silencios incómodos al principio. Eran de esos cómodos maduros, los que uno cree que indican paz. Pero ahora eran vacíos. Desconectados. Él me daba los buenos días con un beso en la frente sin mirar mis ojos. Hablábamos de cuentas, de citas médicas, de compras del supermercado. Nada más. Y lo peor era que yo ya no sabía cómo recuperar lo otro, lo esencial, lo invisible. Esa mañana él me preguntó si quería acompañarlo al supermercado. Lo hizo mientras removía el café sin mirarme. Yo le dije que no, que tenía cosas que ordenar en casa. No era cierto, pero necesitaba ese espacio. Sentía que mi piel me pesaba cuando estábamos juntos. Me asfixiaba el afecto automático. Me dolía su bondad tibia, su presencia distante. A veces deseaba que gritara, que celara, que discutiera. Pero no. Él simplemente existía a mi lado, sin fricción, sin deseo. Al cerrar la puerta detrás de él, me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la taza de café que no había tocado. Pensé en llamar a mi hermana, a una amiga, a alguien. Pero no lo hice. Encendí la radio. Luego la apagué. Fui al lavadero, recogí la ropa seca, la doblé. Me detuve al ver un dibujo colgado en la pared, uno de los primeros que trajo mi hijastro cuando llegó a vivir con nosotros temporalmente. Él había llegado hacía apenas un mes, después de un malentendido con su arrendador y un proyecto artístico que se le venía abajo. Nosotros le ofrecimos quedarse en la casa mientras reorganizaba su vida. Mi esposo insistió. Yo accedí, aunque en el fondo temí lo que eso removería en mí. Lo recordaba adolescente con esa rebeldía inofensiva y una sensibilidad poco común. Pero el hombre que cruzó nuestra puerta semanas atrás era otro. Más callado, más observador. Un artista con mirada fija, con la costumbre de escuchar más de lo que hablaba, y de dibujar sin permiso, como si el mundo fuera un cuaderno. Ese día volvió antes de lo previsto. Traía consigo un par de lienzos y una bolsa con óleos. Pasó a la cocina y saludó con una sonrisa leve. Luego se sirvió café sin preguntar.
Me preguntó si podía usar la habitación del fondo como taller. Asentí. Quise preguntarle en qué trabajaba, pero mi voz se quedó atrapada en la garganta. Al día siguiente, cuando salía de la ducha, escuché que golpeaba la puerta de mi cuarto. Me envolví mejor la bata y abrí. Él estaba allí, sosteniendo una libreta en las manos. Perdón si es raro, pero, ¿te molestaría posar para un retrato? Solo el rostro, dijo bajando la mirada como si esperara una bofetada. Mi primera reacción fue reír. No sabía si era una broma. Pero vi en sus ojos algo parecido al respeto. ¿O la necesidad? ¿Ahora? Pregunté confundida. Cuando tú quieras, respondió él. No tiene que ser ahora. Solo, me serviría mucho. Dije que sí. No pensé demasiado. Me sorprendió escucharme. Tal vez porque nadie me había mirado con atención en años. Nadie me había pedido tiempo, cuerpo, gesto. Nadie me había dicho que podía ser útil para algo más que hacer la cena. Esa tarde me senté frente a él, en la pequeña habitación que antes usábamos como oficina. Él había corrido la mesa, colocado un lienzo, 2 lámparas y una silla. Me pidió que me sentara recta, que girara un poco el rostro. Estaba nerviosa. No sabía dónde poner las manos. Él se dio cuenta. No tienes que hacer nada raro. Solo estar. Me dijo. Solo ser tú. Y eso fue lo más extraño. Porque hacía mucho que no sabía cómo ser yo. Solo yo. Pasó más de 1 hora dibujando. No hablaba. Apenas levantaba la vista de la hoja. A veces fruncía el ceño. Otras sonreía casi imperceptiblemente. Me sentí observada, sí. Pero no de manera incómoda. Era una atención limpia. Casi reverencial. Como si yo valiera algo que ni yo misma recordaba. Cuando terminamos me agradeció y me dejó ver el boceto. Era simple e inacabado, pero me reconocí. No como me veía en el espejo, sino como alguna vez fui. O como él me veía ahora. No sabía qué pensar. Esa noche al irnos a dormir, mi esposo me dio las buenas noches sin mirarme. Y por primera vez, ese gesto me pareció insoportable. Como si ya no bastara. Como si ya fuera tarde para intentar volver a ser los de antes. Al día siguiente me levanté más temprano de lo habitual. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque no pude dormir bien. La imagen de mí misma en ese boceto me había acompañado durante la noche, interrumpiendo mis pensamientos como una música suave que no sabes si amas u odias. No era solo el dibujo en sí. Era la sensación de haber sido vista. Vista de verdad, no como esposa ni como madre postiza, ni como ama de casa. Como mujer. Como individuo. Preparé el desayuno en silencio, mientras el sol apenas comenzaba a asomar por la ventana de la cocina. Sentía una mezcla extraña de ansiedad y calma. Como si algo se hubiese movido dentro de mí, como si el retrato hubiese abierto una grieta en esa rutina espesa que llevaba años envolviéndome. Me serví un café y lo llevé al patio. La brisa de la mañana era fresca y tenue. Cerré los ojos unos segundos. Respiré profundo. Él salió poco después con su carpeta bajo el brazo y el cabello aún húmedo. Me saludó con una sonrisa leve, pero esta vez no fue la sonrisa educada de todos los días. Fue una sonrisa que reconocí como distinta. Había algo nuevo en su forma de mirarme. No supe si me incomodaba o me intrigaba. No supe si debía evitarlo o corresponder. Me preguntó si podía seguir trabajando en el retrato, que le faltaban algunos detalles. Asentí sin pensarlo demasiado. Le dije que después del almuerzo estaría libre, que por la mañana tenía cosas que hacer. No era verdad, pero necesitaba tiempo para ordenar lo que sentía. O al menos para intentarlo. Durante el resto del día evité cruzarme con él. Me refugié en tareas pequeñas, ordenar los armarios, limpiar cajones, revisar papeles viejos. Todo para no pensar.
O para pensar con las manos ocupadas. Recordé momentos del pasado, de mis 20s, de mis 30s. Recordé cómo era cuando alguien me tocaba el rostro solo para apartarme un mechón de cabello. Cuánto hacía que nadie lo hacía. Cuánto hacía que nadie me preguntaba qué me hacía feliz. Llegada la tarde, me arreglé un poco. No algo evidente, pero suficiente para sentirme distinta. Me puse una blusa clara, suelta, que dejaba ver mis clavículas. No era provocativa, pero sí honesta. Me recogí el cabello en un moño bajo y me miré en el espejo antes de salir de la habitación. Me sentí nerviosa. Pero también viva. Cuando entré a la habitación que él había convertido en estudio, él ya estaba allí, organizando pinceles y encendiendo una lámpara auxiliar. Me indicó con un gesto dónde sentarme. El ambiente estaba en silencio. Ni música ni conversación. Solo el sonido de sus pinceles, su respiración, el leve crujido del lienzo. Yo me mantuve inmóvil observándolo. A veces levantaba la vista para mirarme, luego volvía a trabajar con rapidez. No era incómodo. Era intenso. Me sentía desarmada, pero no en peligro. Era como si cada trazo suyo quitara una capa de todo lo que había construido alrededor de mí misma para no sentir. Pasados unos minutos me pidió que girara ligeramente el cuerpo, que alzara un poco el mentón. Sus instrucciones eran suaves, casi susurros. Lo hice. Él se acercó, murmuró algo sobre la luz, y con la yema de sus dedos, acomodó un mechón rebelde que caía sobre mi rostro. Fue un gesto sutil, pero cargado de electricidad. Nos quedamos en silencio frente a frente por unos segundos. Nuestros ojos se encontraron, y algo se quebró en ese momento. Sin palabras, sin explicaciones. We kissed. No fue un beso largo, ni apasionado, ni torpe. Fue breve. Pero suficiente para dejar una huella indeleble en el aire que nos rodeaba. Me separé aturdida. Me levanté casi de inmediato con el corazón desbocado. Él no intentó detenerme. Se quedó quieto mirándome. Salí de la habitación sin decir una sola palabra. Caminé hasta el baño, cerré la puerta y me apoyé contra ella. Sentía que no podía respirar. Me miré en el espejo. No era culpabilidad lo que me invadía. Era algo más complejo. Era deseo. Era una versión de mí misma que creía extinta. Era la confirmación de que no estaba muerta por dentro. El resto de la tarde lo pasé evitando cruzarme con él. No sabía qué hacer. No sabía qué decirme a mí misma. Por la noche, durante la cena, mi esposo habló sobre el trabajo, sobre el tráfico, sobre el precio del pan. Yo asentía, fingía interés, intentaba seguirle el ritmo. Pero mi mente estaba en otra parte. En ese beso. En la mirada previa. En el silencio posterior. Él no notó nada. Me preguntó si había salido. Le dije que no. Me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí. Él no miró más allá de mis palabras. Nunca lo hacía. No porque no quisiera, sino porque nunca creyó que fuera necesario. Esa noche al acostarnos me dio un beso en la frente como de costumbre. Yo apagué la luz y me quedé despierta durante horas. Pensando. Sintiendo. Recordando. No sabía si lo que había pasado era un error. No sabía si volvería a repetirse. Pero sí sabía que por primera vez en mucho tiempo, había sentido algo distinto al vacío. Había sentido fuego. Y no sabía qué hacer con eso. La mañana siguiente me pareció más pesada que de costumbre. No por el sueño, sino por la carga invisible que llevaba en los hombros. El beso del día anterior flotaba en mi mente como una imagen atrapada entre los pliegues del recuerdo. No lo había contado, no lo había mencionado, y sin embargo cada rincón de la casa parecía saberlo. Como si las paredes hubieran sido testigo, como si el aire cargado de silencio llevara el eco de ese instante. Desayuné sola. Mi esposo había salido temprano para una reunión. En su lugar en la mesa quedaba el periódico aún cerrado,
una taza a medio llenar y su perfume que persistía en la silla. No podía evitar mirarlo y preguntarme en qué momento habíamos dejado de ser nosotros. No fue por una pelea, ni por un desencuentro claro. Fue algo más sutil, más cruel, una rutina acumulada, una falta de atención constante, un amor que se volvió hábito. Pasé el resto de la mañana evitando la habitación del fondo. No quise acercarme, no quise verlo. Pero no porque sintiera vergüenza. Era algo más complejo. Sentía que si cruzábamos palabra ese día, algo más iba a ocurrir. Y no estaba lista. No aún. En cambio, me refugié en tareas sin importancia. Ordené los estantes del cuarto de lavado, sacudí los marcos con fotos antiguas, regué las plantas. Me mantuve ocupada, no porque lo necesitara, sino porque no sabía cómo estar quieta con mi mente en ese estado. Él tampoco se acercó. Solo escuché en un momento el sonido de un lienzo que se apoyaba contra la pared, una silla que se arrastraba levemente sobre el suelo. Nada más. Ese silencio entre nosotros me resultaba tan pesado como cualquier palabra que hubiéramos podido decir. Un silencio lleno de conciencia. Después del almuerzo, decidí salir a caminar. Llevaba días sin hacerlo, y el aire fresco me pareció una excusa válida para tomar distancia. Caminé sin rumbo por las calles del vecindario, saludando a una vecina, evitando otras. Me detuve frente a una pequeña tienda donde solía comprar flores. Entré por impulso. Compré un ramo de lirios blancos. No sabía por qué. Tal vez porque necesitaba recordar la belleza sin conflicto. O tal vez porque quería llevar algo nuevo a la casa que empezaba a sentirse extraña. Al volver, lo encontré en el patio trasero. Estaba sentado en una silla plegable, con una libreta de bocetos sobre las piernas. Levantó la vista cuando me vio, pero no dijo nada. Yo tampoco. Crucé el jardín con paso firme y entré en la casa. Coloqué los lirios en un florero y me quedé observándolos, tratando de ordenar mis emociones. Una hora después, lo escuché detrás de mí. No sé cómo logró acercarse tan silenciosamente. Me giré y él me mostró la libreta. Había hecho un boceto rápido de mí caminando con las flores. No lo había notado dibujando. Me pregunté cuánto más me habría observado sin que yo supiera. No le dije nada. Solo tomé la libreta, miré el dibujo y se la devolví. No necesitábamos hablar. Era como si cada gesto hablara por sí solo. Como si cada mirada dijera lo que nuestras voces no se atrevían a pronunciar. Esa noche mi esposo regresó tarde. Traía bolsas del supermercado y una botella de vino. Dijo que le apetecía una cena tranquila. Me ofrecí a preparar algo ligero y mientras cocinaba, lo escuché hablar de su día, de sus planes, de su jefe. Lo escuché como quien escucha una vieja canción que ya no emociona. No porque no lo quisiera, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Durante la cena, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me miró con una expresión suave como si no estuviera seguro. Luego sonrió y dijo que me veía más tranquila últimamente, como si algo me sentara bien. Asentí fingiendo que no entendía. Me sentí hipócrita. Pero no podía decirle la verdad, ni siquiera a medias. Cuando nos fuimos a dormir, él se duchó primero. Yo me quedé un momento en la sala, con la lámpara encendida, mirando los lirios que había comprado. Sus pétalos blancos se abrían lentamente como si también quisieran respirar algo nuevo. Pensé en las veces que él me había regalado flores. Muy pocas. Y siempre por fechas marcadas. Nunca por impulso. Nunca por verme sonreír. Me fui a la cama con el corazón cargado de pensamientos. Él se acomodó a mi lado, me deseó buenas noches y apagó la luz. Yo cerré los ojos, pero no dormí. Sentí como mi cuerpo se alejaba del suyo aunque compartiéramos la misma cama. No era odio. No era rechazo. Era ausencia. Al día siguiente él salió temprano de nuevo. Yo me quedé sola. Y cuando pasé por delante del estudio, vi que la puerta estaba entreabierta.
Dudé unos segundos. Luego empujé con suavidad y entré. La habitación olía a óleo, a papel, a madera. Sobre una mesa había varios bocetos, algunos míos, otros de formas abstractas. Pero uno llamó mi atención. Era un retrato mío, pero no del rostro. Era de mis manos, apoyadas una sobre otra con un gesto que reconocí como mío. Un gesto que hacía cuando estaba nerviosa. Me acerqué. Lo observé en silencio. Y sentí que me conocía más de lo que yo misma me permitía. En ese instante su voz me sobresaltó. No lo había oído llegar. No lo iba a mostrar todavía, dijo con tono calmo, casi tímido. Me giré lentamente. Él estaba en el umbral, sin moverse. ¿Por qué lo dibujaste? Pregunté sin alzar la voz. Porque tus manos dicen más que tu rostro, respondió. Porque ahí estás tú, aunque no lo sepas. No supe qué decir. Solo asentí. Luego caminé hacia la salida y antes de salir, dije. Gracias. No miré atrás. No quise saber qué expresión tenía en el rostro. Solo supe que al salir, algo se había instalado entre nosotros que ya no podíamos negar. Y que aunque aún no sabía qué iba a hacer con eso, tampoco estaba dispuesta a fingir que no existía. El día amaneció gris con una lluvia ligera que golpeaba suavemente los ventanales del comedor. Me desperté antes de que sonara el despertador de mi esposo, sin razón aparente. No había dormido bien. Mis pensamientos se agolpaban como hojas arrastradas por el viento. Recordaba sus palabras, su dibujo de mis manos, su forma de mirar con esa mezcla de calma e intensidad. Había algo en todo aquello que no sabía cómo nombrar. No era amor, no como el que uno espera. Tampoco era atracción pura. Era otra cosa. Algo que crecía en las grietas donde la costumbre y el silencio habían dejado espacio. Pasé la mañana sola, como tantas otras veces. Mi esposo había salido temprano nuevamente con una lista de encargos y una jornada laboral que prometía durar más de lo habitual. Su ausencia, lejos de dolerme, me otorgaba un respiro. La casa en su quietud me ofrecía la oportunidad de escucharme. Y yo necesitaba entender qué estaba sintiendo. ¿Qué buscaba? ¿Qué temía? Me acerqué a la habitación del fondo como quien se acerca a un terreno sagrado, no por respeto, sino por miedo a lo que puede despertar. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Golpeé suavemente antes de empujarla. Él estaba sentado frente al lienzo concentrado. Me miró sin sorpresa, como si hubiera sabido que iría. Me indicó con un gesto la silla frente a él. No hablamos. No era necesario. Me senté. Esta vez no hubo instrucciones ni correcciones de postura. Solo el sonido del carbón deslizándose sobre el papel. Yo me mantuve inmóvil, aunque por dentro era un torbellino. Pensaba en mi esposo, en nuestra rutina, en las veces que deseé que me mirara como este muchacho me miraba ahora, con hambre de verdad, no de cuerpo. Con ansias de capturar lo que incluso yo había olvidado. Después de un rato él se levantó y colocó frente a mí un nuevo dibujo. No era un retrato. Era una escena. Yo estaba sentada en una silla, mirando por la ventana. La luz entraba por el cristal y dibujaba mi silueta sobre el suelo. Era hermosa y dolorosa. Porque no era una imagen idealizada. Era real. Me vi cansada, pero digna. Vulnerable, pero presente. Era yo. La que había estado escondida durante años bajo las capas de costumbre. No pude decir nada. Me limité a tocar con la yema de los dedos el borde del papel, como si temiera romperlo. Él me observaba en silencio con esa expresión contenida que ya me resultaba familiar. Me sentí desnuda, pero no en el sentido literal. Era mi alma la que se sentía al descubierto. No sabía cómo sostener eso por mucho más tiempo. Le pedí un descanso. Salí al jardín con una taza de té caliente y me senté bajo el alero, observando cómo la lluvia se volvía más fina.
Me pregunté en qué momento comencé a necesitar sus dibujos para sentirme viva. ¿En qué momento dejé de conformarme con lo que tenía en casa? ¿Y si acaso estaba mal? Si todo lo que estaba haciendo era egoísmo. ¿O supervivencia? A la hora del almuerzo, él me alcanzó un plato de sopa que había preparado. No me senté en la cocina. Volví a mi lugar en el jardín y comí en silencio. Él se quedó en la puerta, como esperando una señal para acercarse. No se la di. No porque no quisiera, sino porque necesitaba ese margen de espacio. Y él, como si lo entendiera, volvió a su habitación sin decir palabra. La tarde fue larga. Me costaba concentrarme. Quise leer, pero no pasaba de la primera página. Quise escribir en mi cuaderno, pero no encontraba las palabras. Así que opté por algo más práctico, ordenar el armario del dormitorio. Allí encontré una caja de recuerdos. Cartas antiguas, fotografías amarillentas, un par de cintas de casete que ya no tenía cómo escuchar. Entre todo eso apareció una nota que mi esposo me había escrito en nuestro aniversario número 10. Eran pocas líneas, pero llenas de ternura. Me deseaba una vida tranquila, agradecía por los años compartidos y me prometía estar siempre. Me conmovió. Me hizo pensar que en algún momento él también supo mirarme como yo necesitaba. Pero con el tiempo dejó de hacerlo. O tal vez fui yo quien dejó de mostrarse. Guardé la nota en el cajón de mi mesita. No como prueba de algo, sino como testigo de una historia que alguna vez fue otra. Y volví a preguntarme, ¿cuánto puede cambiar una relación sin que uno se dé cuenta? ¿Y cuántas de esas transformaciones son culpa de ambos? Al atardecer, volví a entrar a la habitación del fondo. Él no estaba. Sobre la mesa había dejado un nuevo dibujo, esta vez sin rostro. Solo mis manos y una sombra detrás. Era ambiguo. Podía interpretarse de muchas formas. No sabía si era una despedida o una invitación. Esa noche, al llegar mi esposo, me encontró más callada de lo normal. Me preguntó si me sentía bien. Asentí. Me preguntó si había hablado con su hijo. Le dije que sí, que habíamos compartido un rato en la tarde. No mentí. Pero tampoco dije toda la verdad. Y sentí que eso me carcomía por dentro. Durante la cena, él habló de un nuevo proyecto en su trabajo. Yo lo escuché. O al menos fingí hacerlo. Porque en mi mente el sonido de su voz se mezclaba con el recuerdo del lápiz sobre el papel, con las imágenes que ahora habitaban en mí como tatuajes invisibles. No sabía cómo seguir. Pero tampoco podía volver atrás. Porque algo en mí ya no era igual. Porque había una parte de mí que había despertado, y no parecía querer volver a dormir. El quinto día después de aquel primer beso llegó sin avisar, como suelen llegar las cosas importantes, envueltas en la rutina. Desperté con el sonido del camión de la basura al doblar la esquina, ese ruido seco de los contenedores arrastrándose por la vereda. Abrí los ojos lentamente, dejando que la luz filtrada por las cortinas me dibujara sombras en el rostro. Mi esposo aún dormía, de espaldas como siempre. Su respiración era regular, tranquila. Me pregunté si soñaba. Si en ese mundo donde yo ya no tenía entrada, aún existía una versión nuestra que funcionaba. Me levanté sin hacer ruido. Desayuné sola, como cada vez que él trabajaba desde casa y prefería saltarse la comida de la mañana. Preparé café, tostadas y me senté frente a la ventana a mirar cómo las hojas secas se acumulaban en el borde del jardín. El clima estaba templado, un poco más húmedo que otros días, y eso le daba a todo un aire pesado, denso. Como si algo se avecinara. Él me escribió un mensaje al mediodía. Me dijo que quería mostrarme un nuevo retrato, uno que había trabajado en silencio, sin que yo lo supiera. Me preguntó si podía verlo conmigo en persona. Dudé. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que ese en persona no era casual. Había algo más detrás de la invitación. Una urgencia contenida. Una intención. Acordamos encontrarnos por la tarde, cuando mi esposo saliera a hacer unas diligencias.
Todo estaba cuidadosamente sincronizado. No fue planeado como una traición, pero tampoco era inocente. El solo hecho de tener que mirar el reloj antes de aceptar decía mucho más de mí de lo que quería admitir. Cuando él salió, yo esperé unos minutos antes de ir a la habitación del fondo. Caminé despacio como si mis pasos pudieran revertir el tiempo o aclarar lo que sentía. Pero no fue así. Cada paso me acercaba más a una versión de mí que ya no podía desconocer. La puerta estaba entreabierta. Entré. La habitación estaba igual que siempre, pinceles, lienzos, bocetos sueltos, ese olor penetrante a óleo y madera. Él me esperaba de pie, junto al caballete. Me miró no con ansiedad, sino con una serenidad que me desconcertó. Como si hubiera aceptado ya cualquier respuesta, cualquier gesto. Se hizo a un lado y me mostró el retrato. Y lo que vi me paralizó. No era un rostro, ni unas manos, ni una escena. Era yo, sentada de espaldas, mirando hacia una ventana abierta. El viento levantaba una cortina, el cabello se me agitaba ligeramente y mis hombros, desnudos, reflejaban la luz que entraba desde un ángulo invisible. No había erotismo, no había exposición. Pero sí había intimidad. Era una imagen profundamente personal. Tan personal que sentí que me había desnudado sin tocarme. No dije nada durante varios segundos. No podía. Él tampoco habló. Me dejó espacio. Me permitió mirar con detenimiento, procesar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba viendo una mujer desconocida. Era yo. La de verdad. No la esposa. No la ama de casa. No la figura que se mueve en piloto automático por la cocina. Era la mujer que había olvidado. Y esa imagen me sacudió. Respiré hondo. Sentí que algo se aflojaba en el centro del pecho. Me giré hacia él y sin pensarlo, sin calcularlo, we kissed. No hubo explicación. No la pedí, no la ofreció. Fue un gesto suave sin urgencia, pero cargado de sentido. No duró mucho. Pero fue suficiente para confirmar que lo que estaba creciendo entre nosotros no era una fantasía ni una confusión momentánea. Era real. Y estaba rompiendo todo lo que yo había creído inamovible. Me separé lentamente. Él no dijo nada. Solo me miró como si supiera que ese momento marcaría un antes y un después. No me quedé mucho más. Sentí que debía irme antes de que el peso de la realidad cayera sobre nosotros como una tormenta. Caminé hasta la puerta, crucé el pasillo, y me detuve un segundo antes de entrar al dormitorio. Miré mi reflejo en el espejo del recibidor. Y me sorprendí. No por cómo me veía, sino porque por primera vez en años mi mirada no estaba vacía. Esa noche, cuando mi esposo regresó, trajo comida para llevar. Me dijo que no tenía fuerzas para cocinar y que pensaba que nos vendría bien un descanso. Le agradecí. Puse la mesa. Comimos juntos en silencio, viendo las noticias sin prestarle atención. Yo fingí normalidad. Él también. Pero había algo distinto en el ambiente. Una electricidad sutil. Como si en el fondo él también sintiera que algo se estaba moviendo fuera de su alcance. Después de cenar, lavé los platos mientras él revisaba unos correos. Me quedé unos minutos más en la cocina, solo por estar sola. Encendí una vela aromática. Cerré los ojos. Me dejé envolver por el silencio. No me arrepentía. Y eso era lo más desconcertante de todo. No sentía culpa. Sentía vértigo. Sentía esa mezcla de miedo y deseo que uno tiene al asomarse a un lugar alto. Cuando entré al dormitorio, él ya estaba acostado. Me hizo un espacio y me cubrí con la sábana. Me deseó buenas noches. Le respondí en voz baja. Apagamos la luz. En la oscuridad, con su respiración tranquila al lado, yo repasaba cada detalle del retrato. Cada trazo. Cada sombra. Cada línea que él había dibujado para devolverme a mí misma.
Y por primera vez en mucho tiempo sentí que, aunque aún no sabía a dónde iba todo esto, ya no quería volver atrás. El clima cambió esa semana. La brisa se volvió más densa, húmeda, cargada de una promesa de lluvia que nunca terminaba de caer. Las ventanas amanecían empañadas, el suelo del jardín permanecía cubierto de hojas pegajosas, y todo en la casa parecía ralentizarse. Como si el tiempo hubiese decidido caminar con cautela, al ritmo de nuestros silencios. Yo me movía como si no quisiera hacer ruido, como si cada paso pudiera romper algo frágil. Después del segundo beso, no volvimos a vernos en la habitación del fondo. No por decisión expresa, sino porque el peso de lo vivido parecía exigir distancia. Un tiempo muerto. Una pausa que nos permitiera volver a respirar sin sentirnos invadidos por esa marea invisible de emociones. Pero a pesar del silencio, todo seguía ahí. Latente. Vivo. En cada rincón, en cada objeto. Incluso en la manera en que evitábamos cruzarnos los ojos durante el desayuno o la cena. Mi esposo, sin saberlo, también cambió de ritmo. Empezó a mostrarse más atento, más presente. Como si hubiera percibido, desde alguna fibra profunda, que algo se deslizaba fuera de su control. Me preguntaba más seguido cómo me sentía, si necesitaba ayuda con algo, si quería salir a caminar. Yo respondía con sonrisas suaves, a medias. Le agradecía los gestos. Pero no eran esos gestos los que yo extrañaba. Era la conexión. Esa que se había ido desgastando con los años, diluyéndose en la comodidad. Una tarde, mientras él salía a comprar unos repuestos para su auto, me quedé sola en casa. Era una de esas jornadas espesas, donde la luz parecía no definirse del todo, y el aire no se movía. Me refugié en el cuarto de la costura, el único espacio de la casa que aún sentía mío por completo. Allí guardaba mis retazos, hilos, botones, recuerdos. Me senté frente a la máquina, sin intención de coser. Solo quería estar lejos de todo. Escucharme. Pasado un rato, escuché pasos suaves acercándose. Supe que era él, el joven, sin necesidad de mirarlo. Su forma de caminar tenía un ritmo que ya reconocía. Me mantuve en silencio. No quería invitarlo ni rechazarlo. Solo necesitaba entender qué iba a hacer con lo que había comenzado a gestarse entre nosotros. Me giré despacio. Él estaba en el umbral, con un cuaderno de dibujos bajo el brazo. No entró. Me preguntó si podía hablar conmigo afuera, en el patio. Accedí. Caminamos juntos sin tocarnos hasta el rincón más alejado del jardín. Ese que habíamos descuidado durante años, donde las plantas crecían sin orden, donde la tierra olía a humedad antigua. Allí, sin rodeos, me dijo que se iría pronto. Que había conseguido un pequeño espacio para instalar su taller, en un barrio al otro lado de la ciudad. Que pensaba mudarse en unos días. Su voz era tranquila, pero detrás de esa calma se escondía algo más. Una especie de resignación. Como si esa decisión no fuese un escape, sino una forma de protegernos a ambos de lo que sabíamos que ya no podíamos controlar. Me quedé en silencio, sintiendo cómo esas palabras me caían como gotas lentas. No supe si sentí alivio o tristeza. O ambas cosas al mismo tiempo. Él no me preguntó qué pensaba. No me pidió explicaciones. Solo me ofreció el cuaderno. Dijo que no quería llevárselo. Que ahí estaban todos los retratos. Todos los momentos compartidos. Todo lo que no habíamos dicho. Tomé el cuaderno sin abrirlo. No podía hacerlo aún. Me limité a asentir. A aceptar el peso de ese objeto como quien acepta una despedida inevitable. Esa noche mi esposo preparó la cena. Cocinó su especialidad, pasta con albahaca y limón. Un plato simple pero lleno de intención. Me contó que había recordado que era uno de mis favoritos. Me observó mientras lo probaba. Yo asentí, sonreí, dije que estaba delicioso. Pero dentro de mí, algo se apretaba. No por el plato. No por él. Sino porque no sabía cómo fingir por mucho más tiempo.
Después de cenar, él sacó una caja de madera del armario del salón. Dijo que había estado ordenando sus cosas y encontró algunas fotografías antiguas. Me pidió que las viéramos juntos. Nos sentamos en el sofá y pasamos una hora entera recorriendo imágenes de hace 20 años. Viajes, celebraciones, cumpleaños. Gente que ya no está. Momentos que parecían pertenecerle a otros. Yo me veía diferente en esas fotos. No solo más joven. Me veía entera. Presente. Capaz de reír a carcajadas sin medir. Él también se veía distinto. Más liviano. Más ingenuo. Nos miramos en una foto tomada en un muelle al atardecer. Él me rodeaba con el brazo, y yo le acariciaba la mejilla. Fue inevitable preguntarme, ¿cuándo dejamos de tocarnos así? Al acostarnos me quedé despierta mucho después de que él se durmiera. Abrí el cuaderno. Fui pasando página por página, lentamente. Vi mis manos, mis hombros, mi perfil. Vi gestos que no recordaba haber hecho. Vi tristeza. Vi deseo. Vi ausencia. Vi verdad. Y también vi una nota al final. Escrita con lápiz en una letra pequeña: no te dibujo para poseerte. Te dibujo para no olvidarte. Cerré el cuaderno. Lo apoyé en mi regazo. Y comprendí que esa historia, aunque corta, había tocado una parte de mí que dormía. Y que aunque él se fuera, lo que despertó ya no podía ser ignorado. Había aprendido a mirar mi reflejo con otros ojos. Con otros trazos. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con eso. El día en que se fue comenzó con un silencio distinto. No el habitual, el de los desayunos sin palabras o las rutinas sincronizadas. Era un silencio más hondo, más lleno. Uno que no necesitaba explicarse porque hablaba por sí solo. El cielo amaneció plomizo y el aire arrastraba una humedad pesada que se colaba por las rendijas. Me desperté antes que mi esposo. Me senté al borde de la cama y me quedé allí, mirando el suelo, con los pies descalzos sobre la alfombra. No sabía si quería que llegara ese día o si prefería que nunca sucediera. No desayuné. Di vueltas por la casa durante horas, fingiendo ordenar cosas que no necesitaban orden. Toqué los objetos con más cuidado de lo normal, como si quisiese prolongar cada movimiento, postergar lo inevitable. Escuchaba ruidos tenues al otro lado del pasillo, el abrir y cerrar de una cremallera, pasos suaves, una caja que se arrastraba. Sabía que eran sus últimos preparativos. No tenía que ver para saberlo. Mi esposo salió cerca del mediodía, avisando que volvería tarde, que tenía una reunión y luego pasaría por su madre. Asentí y lo acompañé hasta la puerta con una sonrisa que no me salía del todo natural, y cerré detrás de él sin volver la vista. El reloj avanzaba con una lentitud insoportable. El tic-tac era como un eco dentro del pecho. Quise leer, no pude. Quise escribir, no encontré palabras. Volví a abrir el cuaderno de retratos, lo hojeé sin detenerme demasiado en ninguno. Solo buscaba mantener ocupadas mis manos. Pasadas las 5 de la tarde escuché que bajaba la escalera. Me levanté con lentitud, sin saber si debía ir hacia él o esperar. Pero mis pies se movieron por su cuenta. Lo encontré en el recibidor con una mochila al hombro y una bolsa de tela colgando de la muñeca. Me miró con una expresión que no supe definir. No era tristeza, ni alegría, ni duda. Era algo más maduro. Más sereno. Nos quedamos en silencio frente a frente. Yo tenía tantas cosas que decir, pero ninguna encontraba forma. Él dio un paso hacia mí, luego otro. Yo no me moví. El reloj de la pared marcaba las 5:17. Y fue entonces que, sin necesidad de una sola palabra, pasamos la noche juntos. No fue planeado. No fue buscado. Fue como si el tiempo se comprimiera en ese instante y todo lo no dicho, todo lo contenido, necesitara un solo espacio donde derramarse. No hubo apuro. No hubo culpa. Solo la certeza de que ese momento nos pertenecía,
más allá del contexto, del juicio o del miedo. Después, él no se fue de inmediato. Se quedó conmigo en el sofá, en silencio. Nos miramos sin urgencia, sin promesas, sin necesidad de más. Yo apoyé la cabeza en su hombro. Sentía el corazón tranquilo por primera vez en semanas. Pasó casi una hora antes de que se levantara. Volvió a colocarse la mochila, alzó la bolsa. Me acarició suavemente el rostro con la yema de los dedos, como quien toca algo por última vez. No me dijo adiós. Solo murmuró mi nombre una vez, como si eso bastara. La puerta se cerró con un leve chasquido. No fui hasta la ventana. No lo observé alejarse. Me quedé allí en la sala, rodeada por una quietud que no era dolorosa, pero sí definitiva. Como una habitación después de haber sido vaciada. Me levanté al cabo de un rato. Me preparé un té no por sed, sino por costumbre. Lo sostuve entre las manos y lo dejé enfriar. La casa estaba igual que siempre, pero todo era distinto. Las sillas seguían en su lugar, los cuadros colgaban derechos, los cojines mantenían su forma. Pero yo ya no era la misma. Y ese cambio no podía revertirse. Más tarde, cuando mi esposo regresó, lo vi entrar con bolsas en la mano. Me saludó con afecto, me preguntó si había tenido un buen día. Asentí. Le dije que había estado tranquila, que había leído un poco. Él no notó nada. O prefirió no notarlo. Durante la cena, me habló de su madre, de las obras en la carretera, de una nueva serie que podríamos ver juntos. Yo respondía con frases cortas, suaves. No había tensión entre nosotros. Había distancia, sí. Pero no conflicto. Y quizás eso era lo más inquietante de todo. Esa noche me acosté antes que él. Me envolví en la manta, cerré los ojos y respiré hondo. No lloré. No lo necesitaba. Me sentía llena. Completa. Como si algo hubiera sido reparado dentro de mí, aunque no supiera con certeza qué. Escuché cómo él apagaba las luces del pasillo, cómo se deslizaba bajo las sábanas a mi lado. Me dio las buenas noches en voz baja. Yo respondí lo mismo. Pero nuestras voces eran ecos suaves que no se tocaban. Me dormí tarde. Y cuando lo hice soñé con un jardín sin caminos, con un cuaderno de hojas en blanco y con un viento tibio que me acariciaba los hombros. Y por primera vez en mucho tiempo, no desperté con miedo. El día siguiente transcurrió con una calma extraña, como si el mundo hubiera decidido detenerse por un momento para que yo pudiera entender lo que había hecho. Me levanté temprano, aún con el cuerpo cálido por los recuerdos, y me senté en la cama durante largo rato sin hacer nada. Ni siquiera pensar. Solo sentir el peso de lo vivido y el silencio que ahora me acompañaba. La casa estaba silenciosa. Mi esposo aún dormía, con la espalda vuelta hacia mí. En otro momento esa imagen me habría producido melancolía. Hoy, en cambio, me provocaba una mezcla de compasión y distancia. Él dormía como quien confía, como quien cree que nada ha cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Y no solo entre nosotros. Dentro de mí. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. Preparé café para los dos, más por rutina que por deseo. Cuando él apareció casi una hora después, lo hizo con una sonrisa amable y el cabello revuelto. Me dio los buenos días, me besó la mejilla y se sentó a leer el periódico. Nada en él parecía diferente. Todo era igual, y eso me dolía más que si hubiera sospechado. Durante el desayuno hablamos de cosas simples, del clima, del estado del auto, de una carta del banco. Yo respondía en automático, mientras mi mente viajaba una y otra vez hacia la escena de la noche anterior. No como recuerdo romántico, sino como un punto de quiebre. Un punto del que ya no se podía volver. Después de fregar los platos, salí al jardín. No llevaba abrigo a pesar del fresco. Sentía que necesitaba esa sensación de piel expuesta, de aire real sobre mi cuerpo. Me senté bajo la pérgola y observé las plantas. Las hojas estaban comenzando a cambiar, anticipando la llegada del otoño.
Pensé que, de alguna manera, mi cuerpo también estaba en tránsito. De una estación emocional a otra. Volví a entrar poco antes del mediodía. Encontré el cuaderno de dibujos sobre la mesa del comedor. No lo había dejado ahí yo. Mi esposo tampoco. Alguien lo había colocado intencionalmente. Lo abrí con precaución. En la primera página, había un nuevo dibujo. No mío, ni de él. Era un autorretrato. Él mismo mirándose en el espejo con los ojos bajos y una expresión que no le conocía. Debajo una frase escrita con tinta: no se puede crear sin perder algo. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si había vuelto durante la madrugada a dejar eso o si lo había dejado antes y yo recién lo veía. No sabía si lo había hecho como despedida o como mensaje. Pero me conmovió profundamente. Y me descolocó. Me hizo entender que él también estaba atravesado por una pérdida. Tal vez no solo de mí, sino de algo en sí mismo. Guardé el cuaderno en el estante más alto de la biblioteca, donde no pudiera verlo cada día, pero donde supiera que estaba. Un testimonio. Una memoria. Durante la tarde recibí un mensaje en el teléfono. Era de una vecina. Me pedía que le alcanzara una caja de utensilios que había dejado en nuestro garaje meses atrás. Aproveché para salir. Necesitaba moverme, ver otras caras, cambiar el aire. Al regresar, la casa me pareció más grande. Más vacía. Ya no estaban sus zapatos en la entrada, ni sus pinceles en la mesa auxiliar. Todo había desaparecido sin dejar rastro, salvo el dibujo. Mi esposo volvió al anochecer con una botella de vino y una bolsa de pan artesanal. Me dijo que había pensado que podríamos cenar algo especial. Yo acepté. No podía negarme. No aún. No cuando él intentaba a su modo construir algo con lo que quedaba. La cena fue agradable. Él se mostró especialmente atento. Me sirvió, me habló con cariño, me preguntó por mis días, mis ánimos, mis ganas. Le respondí con cortesía. Lo observaba y me preguntaba si notaba la diferencia en mí. Si percibía que yo ya no estaba completamente ahí. No por rabia, no por desamor. Sino porque me había ido hacia adentro, a un lugar al que él ya no tenía acceso. Después de la comida, puso música suave y nos sentamos en el sofá. Me tomó la mano como solía hacerlo cuando recién nos conocimos. Su mano era cálida, firme. Me sostuvo con la seguridad de quien cree estar construyendo algo. Y yo lo dejé. Porque aún no sabía cómo soltar sin destruir. Porque no quería romper lo que aún quedaba de nosotros. Nos fuimos a dormir sin demasiadas palabras. Él cayó en sueño rápido. Yo, en cambio, me quedé despierta. Observaba el techo, la lámpara apagada, la forma en que la luz de la calle se filtraba por las cortinas. Pensaba en lo que había hecho, en lo que sentía, en lo que debía hacer. No me sentía culpable. Pero sí responsable. No solo por lo que pasó con él, el joven, sino por lo que dejé morir entre nosotros, mi esposo y yo. Por las veces que me guardé el cansancio, la tristeza, la distancia. Por las veces que no hablé, que no pedí, que no grité. También eso era una forma de traición. Silenciosa. Progresiva. Eficaz. Esa noche soñé que caminaba por un pasillo largo, lleno de retratos colgados en las paredes. En cada uno aparecía yo en distintas versiones de mí misma, riendo, llorando, posando, corriendo, escondida. Al final del pasillo había un espejo. Cuando me acerqué vi que mi reflejo no era ninguno de los anteriores. Era una mujer que aún no conocía. Me desperté al alba. La casa estaba en silencio. Mi esposo aún dormía. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido. Bajé a la cocina, abrí la ventana, respiré el aire fresco de la mañana. Y en ese instante supe que algo debía cambiar. Que no podía seguir fingiendo. Que no podía seguir caminando sobre una cuerda floja hecha de recuerdos y silencios. Que no sabía cuál sería el siguiente paso.
pero sí sabía que no quería darlo mintiéndome. Ni a mí. Ni a nadie. No sé exactamente en qué momento empezó a cambiar el aire entre nosotros. Me refiero a mi esposo y a mí. No fue de un día para otro, pero hubo un punto en que lo cotidiano se volvió sospechosamente cómodo. Como si estuviésemos ensayando una versión de la vida sin conflictos, sin preguntas incómodas, sin verdades difíciles. Una tregua tácita. Una especie de pacto silencioso que evitaba tocar lo esencial por miedo a lo que pudiera salir a la superficie. Esa semana, él comenzó a mostrar una actitud inusualmente cercana. Preparaba el desayuno antes de que yo bajara, me dejaba notas en la mesa con frases cariñosas, proponía planes juntos. Un café en la terraza, una cena afuera, incluso un paseo por el parque. Yo respondía con la mejor sonrisa que podía encontrar. No porque quisiera engañarlo, sino porque no sabía cómo decirle que ya no estaba completamente ahí. Que algo dentro de mí había cruzado una línea invisible. Durante uno de esos paseos, me habló de la posibilidad de hacer un viaje. Dijo que hacía mucho no salíamos los dos, que tal vez un fin de semana en la playa nos haría bien. Asentí, le dije que era una buena idea. Pero en mi mente la imagen del mar se mezclaba con otras, con la última vez que compartí una mirada sincera, con las manos que me tocaron como si entendieran lo que yo no sabía poner en palabras. Esa misma tarde, mientras él salía a hacer unas compras, yo me encontré revisando la habitación del fondo, la que durante semanas había sido estudio, refugio, escenario. Ya no quedaba casi nada de él. Solo una caja en el rincón, cubierta con una manta gris. La abrí por impulso. Dentro había restos de papel, un pincel roto, una camisa doblada y una carpeta con hojas sueltas. No eran dibujos completos, sino esbozos, ideas, trazos rápidos. Algunos me incluían. Otros no. Había uno en particular que me detuvo, un perfil mío, de espaldas, mirando hacia una puerta entreabierta. No tenía título, pero abajo había escrito algo a lápiz, lo que se queda aunque se va. Lo guardé en silencio. No sabía por qué. Tal vez porque me reconocí demasiado en ese mensaje. Tal vez porque en el fondo yo también me sentía eso, alguien que se había ido sin salir del todo. Que se había distanciado sin desaparecer. Al cerrar la caja, sentí un peso en el pecho. No era culpa. Era algo más parecido al vértigo. Como cuando una se asoma a un cambio irreversible. Supe en ese instante que tarde o temprano, todo saldría a la luz. No porque yo lo contara. Sino porque lo no dicho termina por gritar solo. Esa noche, durante la cena, mi esposo me habló con una mirada que no le conocía. Había en sus ojos una mezcla de cansancio y ternura, como si supiera más de lo que decía. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me preguntó si me pasaba algo. Negué con la cabeza. Sonrió, pero sus labios temblaron un poco. Luego se levantó a lavar los platos sin insistir más. Al día siguiente se encerró en su pequeño taller del garaje durante horas. Dijo que necesitaba revisar unos papeles del trabajo, pero yo sabía que no era solo eso. Algo lo rondaba. Algo lo inquietaba. Lo veía en su manera de moverse, más lento. En su forma de evitarme la mirada cuando hablábamos de temas superficiales. Por la tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, escuché un ruido sordo en el piso de abajo. Bajé sin prisa. Lo encontré en la sala, con una expresión extraña, casi pálida. Sostenía en la mano algo pequeño, una memoria USB. ¿Esto es tuyo?, me preguntó. Me quedé helada. No por el objeto en sí, sino por su tono. No era acusador. No era inquisitivo. Era suave. Demasiado. Negué con la cabeza. Estaba en el cajón del escritorio. Tal vez sea de él, dijo sin mencionar su nombre. Asentí con la garganta seca. Él no la conectó. No en ese momento. Se limitó a colocarla sobre la mesa. Luego fue a servirse un vaso de agua y subió las escaleras. Yo me quedé allí, de pie,
mirando esa pequeña pieza de plástico como si contuviera una bomba de tiempo. Porque en realidad, eso era. Un umbral. Un límite. Una puerta que no sabía si ya estaba abierta o a punto de abrirse. Esa noche dormimos espalda con espalda. No porque estuviéramos enfadados, sino porque algo invisible se había instalado entre nosotros. Algo que ambos sentíamos pero ninguno quería nombrar. No hablamos. Ni siquiera fingimos dormirnos al mismo tiempo. Simplemente dejamos que el silencio hiciera lo suyo. Al día siguiente él salió temprano. Dijo que tenía trámites. Yo me quedé sola. Caminé por la casa como si la viera por primera vez. Toqué los muebles, abrí cajones, miré fotos enmarcadas. Recordé momentos que ya no dolían, pero que tampoco me sostenían. Luego volví a la sala. La memoria USB ya no estaba. La mesa estaba limpia. El aire más denso. Supe que la había visto. O que estaba por verla. No pregunté. No confirmé. Pero algo me lo dijo. Durante el resto del día, me moví como si estuviera hecha de cristal. Cada gesto medido. Cada palabra pesada. No sabía si él iba a decir algo, si lo confrontaría, si lo usaría como un arma. Pero lo que más me perturbaba era la posibilidad de que no dijera nada. De que lo supiera todo y aún así, decidiera callar. Y ahí estaba el verdadero abismo, en la espera. En el no saber si todo terminaría con un portazo, con una lágrima, o con un silencio aún más profundo. Porque hay verdades que cuando se revelan, no destruyen con gritos. Lo hacen con miradas. Con gestos mínimos. Con esa manera en que alguien te deja de tocar el hombro al pasar. Con esa distancia sutil que ya no se puede revertir. Me desperté con el sonido del portón cerrándose. Era temprano, mucho más de lo habitual. Apenas entraba luz por la ventana, y el reloj marcaba una hora en la que normalmente aún dormíamos. Me incorporé con lentitud, sin apuro, como quien no quiere alterar la quietud de algo que ya se rompió. El lado de la cama donde dormía mi esposo estaba vacío, las sábanas frías estiradas. No dejó ninguna nota. Tampoco había café en la cocina, ni señales de su presencia más allá del eco que aún flotaba en la casa. Bajé con cautela, como si cada peldaño pudiera decirme algo. Me movía con el estómago apretado y los sentidos abiertos, sintiendo que algo se había desplazado sutilmente en el espacio, en el aire, en lo invisible. Todo estaba en su sitio, los cuadros, las plantas, la mesa del comedor, las sillas. Y sin embargo, todo había cambiado. Sobre la encimera encontré una taza boca abajo, recién lavada. Una sola. Y al lado, el llavero con la copia de una llave antigua, una que solía llevar a todos lados en su llavero principal. Aquello tan simple me pareció un mensaje. No sabía si había salido por unas horas, si volvería en la tarde, si se había ido para pensar. Pero sí supe que lo había hecho sabiendo. Que el silencio de la noche anterior no había sido ignorancia, sino contención. Su forma de asumir una verdad que ya no necesitaba ser dicha en voz alta. Pasé la mañana como un fantasma. No tenía tareas pendientes. No tenía excusas para distraerme. Me senté en la sala, con una manta sobre las piernas, y simplemente dejé que el tiempo pasara. Pensé en todo lo que no habíamos dicho, en las palabras que evitamos por miedo a que desataran lo que ya era inevitable. Pensé en él, en el joven, en el taller vacío, en el cuaderno que seguía guardado en la estantería. Antes del mediodía, sonó el timbre. Era el cartero con un sobre a mi nombre. No tenía remitente. Era blanco sin marcas. Lo abrí con los dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja, doblada en 3. Al desplegarla, encontré un dibujo. Era una escena del jardín. La pérgola, la mesa, una taza sobre el mantel. Y yo sentada, con la mirada hacia abajo, una mano en la mejilla. No era un retrato perfecto. Pero era exacto. Capturaba un gesto íntimo, una pausa de esos días.
Debajo, escrito con tinta, había solo una frase: gracias por dejarte ver. Lloré en silencio. No como un derrumbe, sino como un desborde. Lágrimas que venían de un lugar muy profundo, no por amor perdido, ni por arrepentimiento, sino por la belleza fugaz de haber sido mirada de verdad, aunque fuera por un instante. Por la certeza de que incluso lo que no permanece puede transformarnos para siempre. Guardé el dibujo en una carpeta. No lo colgué. No lo dejé a la vista. Era mío. Pero no para exhibirlo. Era un recordatorio, un símbolo de todo lo que había sido. De todo lo que se había movido en mí durante esas semanas. Cuando mi esposo regresó, porque sí, regresó ese mismo día por la tarde, lo hizo con una expresión que no supe leer de inmediato. No traía bolsas ni explicaciones. Solo entró, colgó su abrigo y me saludó con un gesto leve. Me pidió un café. Le preparé uno. Nos sentamos en la mesa del comedor, uno frente al otro. No habló de la memoria USB. No preguntó. No hizo referencia alguna. Pero sus ojos eran otros. No los de siempre. Eran ojos que habían visto lo que no querían ver. O tal vez, ojos que confirmaban lo que ya sospechaban. Y aún así, seguía allí. Sin juicio. Sin escándalo. Con algo que parecía más doloroso: aceptación. Después del café se levantó, fue a la biblioteca y sacó un álbum de fotos antiguo. Me lo puso delante. Tal vez quieras revisar esto, dijo. Lo abrió por una página al azar. Ahí estábamos nosotros, en una foto vieja. En un parque en otoño. Yo con una bufanda azul. Él con una chaqueta que ya no usaba. Estábamos riendo. Parecíamos otros. O tal vez éramos nosotros antes de volvernos tan cautelosos, tan educados, tan silenciosos. Miramos las fotos en silencio durante un rato. Luego cerró el álbum y me dijo: no sé si podemos volver a eso. Ni siquiera sé si deberíamos. Pero quiero que sepas que lo intento. Yo asentí. No le prometí nada. No mentí. Solo le agradecí con la mirada. Porque entendí que estaba dispuesto a caminar conmigo aunque el suelo temblara. Que tal vez no entendía todo, pero aceptaba seguir. Esa noche la casa volvió a ser un hogar. No en el sentido romántico o perfecto. Sino porque pudimos sentarnos en la misma sala y compartir el mismo silencio sin miedo. Porque por fin habíamos dejado de actuar. Y aunque el camino hacia adelante fuera incierto, ya no estábamos atrapados en la negación. Antes de ir a dormir, encendí una vela y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba despejado. Las estrellas se veían nítidas, brillantes. Pensé en él, en su nuevo taller, en su cuaderno. Pensé en mí, en la mujer que había reaparecido a través de sus ojos, a través de sus trazos. Pensé en todo lo que aún me quedaba por construir. Y comprendí que la historia no se cerraba. Solo se transformaba. Como la luz al final del día. Como el reflejo en una ventana. Como una hoja que cae no por debilidad, sino porque su ciclo ha terminado. Cerré los ojos y respiré. No tenía todas las respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de hacer las preguntas.